Hoy traemos una noticia que ha dejado a Venezuela y al mundo entero en shock. Nicolás Maduro ha dado la orden de capturar a Elvis Amoroso, uno de sus más cercanos colaboradores, en un intento desesperado por silenciarlo. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir toda la verdad detrás de esta decisión impactante. Lo que estás a punto de escuchar revela un giro inesperado en la ya complicada política interna del chavismo, y lo que ha ocurrido entre Maduro y Amoroso podría marcar un antes y un después en el régimen. Elvis Amoroso, conocido por su lealtad al chavismo, ocupó durante años importantes cargos dentro del régimen, incluyendo su más reciente puesto como Contralor General de la República. Sin embargo, en los últimos meses, se ha convertido en una figura incómoda para Maduro. Fuentes cercanas al régimen aseguran que Amoroso ha comenzado a cuestionar algunas de las decisiones más controvertidas del presidente, lo que ha generado tensiones internas. Esta situación ha empeorado hasta el punto en que Maduro ha decidido tomar una medida drástica: eliminar a Amoroso de la ecuación antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero qué llevó a Maduro a esta decisión tan radical? Según informes filtrados, Elvis Amoroso posee información confidencial que podría comprometer seriamente al régimen de Maduro en casos de corrupción y abusos de poder. Maduro teme que Amoroso, al sentirse traicionado, decida revelar estos secretos para salvarse a sí mismo. Esto ha llevado al presidente venezolano a actuar con rapidez, ordenando la captura inmediata de Amoroso y asegurándose de que no tenga oportunidad de hablar. En este vídeo, te contaremos todo lo que ha sucedido desde que Maduro emitió esta orden y cómo Amoroso ha reaccionado ante esta traición. También exploraremos las implicaciones que esto podría tener para el régimen chavista, ya que el hecho de que una figura tan cercana a Maduro esté en peligro de ser capturada revela que la fractura interna dentro del chavismo es más grave de lo que se pensaba. Las tensiones entre Maduro y algunos de sus más cercanos colaboradores han ido en aumento en los últimos meses. La crisis económica y la presión internacional han generado descontento dentro de las filas del chavismo, y algunos líderes, como Elvis Amoroso, han comenzado a dudar de la capacidad de Maduro para mantener el control. Amoroso ha sido señalado como una de las personas que podría haberse distanciado del círculo más cercano de Maduro debido a desacuerdos sobre cómo manejar la situación del país. Esto ha encendido las alarmas en el régimen, que ahora ve a Amoroso como una amenaza real. Maduro, conocido por su estilo autoritario, no está dispuesto a permitir que alguien tan cercano a él lo desafíe. La orden de capturar a Amoroso es una clara advertencia a otros dentro del régimen. Quien intente cuestionar a Maduro será silenciado. Pero esta decisión también podría tener consecuencias imprevistas. Capturar a alguien con tanto conocimiento sobre los secretos del régimen podría generar más problemas para Maduro, especialmente si la comunidad internacional decide intervenir. Las repercusiones de esta captura se están sintiendo no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Organizaciones de derechos humanos ya han comenzado a condenar la decisión de Maduro, y algunos países han expresado su preocupación por el estado de los derechos civiles en Venezuela. Si Amoroso es capturado, es probable que sufra el mismo destino que otros opositores al régimen: ser encarcelado y silenciado. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que Amoroso ya ha comenzado a tomar precauciones para evitar ser capturado, y podría estar planeando una huida del país antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significa esto para el futuro de Venezuela? La captura de Elvis Amoroso podría ser el comienzo de una purga interna dentro del chavismo, ya que Maduro busca consolidar su poder en un momento de gran inestabilidad. El hecho de que esté dispuesto a traicionar a uno de sus colaboradores más cercanos demuestra hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su control sobre el país. Pero esto también podría desestabilizar aún más al régimen, ya que otros dentro del chavismo podrían empezar a cuestionar si su lealtad a Maduro vale el riesgo. En este punto, la situación en Venezuela sigue siendo extremadamente volátil. La orden de captura de Elvis Amoroso es solo el último ejemplo de cómo Maduro está dispuesto a usar cualquier medio necesario para permanecer en el poder. La comunidad internacional sigue observando de cerca, y es posible que esta decisión provoque una nueva ola de sanciones o incluso una intervención más directa por parte de algunos países. Lo que está claro es que el régimen de Maduro está más frágil que nunca, y los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Venezuela. La orden de captura de Elvis Amoroso ha generado una ola de reacciones dentro y fuera de Venezuela. Muchos se preguntan cómo ha llegado Maduro a este punto y qué impacto podría tener esta decisión sobre la estabilidad de su régimen. Hasta hace poco, Amoroso era visto como un hombre de confianza de Maduro, alguien que conocía los secretos más oscuros del chavismo y que, por lo tanto, tenía acceso a información privilegiada que podría amenazar el poder del presidente. Esta nueva traición revela que el círculo de confianza en el régimen se está desmoronando rápidamente. Mientras tanto, en las calles de Venezuela, el pueblo sigue lidiando con las consecuencias de una crisis económica y política sin precedentes. La orden de captura de Amoroso, aunque centrada en la élite chavista,
ha resonado en las conversaciones de los venezolanos que intentan comprender qué significa esta fractura dentro del régimen para su futuro. Para muchos, este es otro síntoma de que el régimen está en decadencia, debilitado por la falta de confianza entre sus propios líderes. Elvis Amoroso, según algunas fuentes, no ha permanecido pasivo ante esta orden de captura. Algunos informes sugieren que ha comenzado a moverse en círculos internacionales, buscando aliados que puedan protegerlo en caso de que Maduro decida actuar con más dureza. Estos movimientos han generado preocupación en el régimen, ya que si Amoroso decide revelar todo lo que sabe sobre las operaciones internas del chavismo, el daño podría ser irreparable. Amoroso es un hombre con mucho poder, y Maduro lo sabe bien. Pero, ¿qué tipo de información tiene Amoroso que podría ser tan peligrosa para Maduro? Fuentes cercanas aseguran que Amoroso ha estado involucrado en varias transacciones financieras oscuras y conoce los detalles de la corrupción dentro del régimen. Estos secretos no solo incriminan a Maduro, sino también a muchos otros funcionarios de alto nivel que han trabajado estrechamente con él. Por esta razón, Maduro ha actuado rápidamente, sabiendo que si Amoroso escapa o se pone en contacto con la comunidad internacional, podría ser el final del régimen chavista tal como lo conocemos. Además de la corrupción, se rumorea que Amoroso también tiene información sobre las violaciones de derechos humanos que han sido perpetradas por el régimen. Esto incluye órdenes directas de Maduro y otros altos mandos para reprimir manifestaciones, detener arbitrariamente a opositores y silenciar a periodistas. Si estos detalles salen a la luz, no solo comprometería la posición de Maduro en Venezuela, sino que también pondría en riesgo su legitimidad en la arena internacional. Las consecuencias podrían ser devastadoras. Por otro lado, la oposición ha seguido de cerca estos desarrollos, viendo la fractura entre Maduro y Amoroso una posible oportunidad para debilitar aún más al régimen. Aunque la oposición ha estado fragmentada en los últimos años, algunos líderes han comenzado a reunirse en secreto para discutir cómo podrían capitalizar esta situación y aumentar la presión sobre Maduro. El hecho de que Amoroso, un hombre de confianza de Maduro, esté siendo perseguido, ha dado un nuevo impulso a la oposición para intentar lograr un cambio en el país. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue vigilante. Varios países ya han emitido declaraciones condenando la orden de captura de Elvis Amoroso, y algunos han advertido que si el régimen continúa con esta estrategia de purga interna, las sanciones podrían intensificarse. Las organizaciones de derechos humanos también están tomando medidas, temiendo que si Amoroso es capturado, podría ser sometido a tortura o incluso desaparecer, como ha ocurrido con otros opositores al régimen. Dentro de las Fuerzas Armadas, la situación también es tensa. Los militares han jugado un papel crucial en la preservación del poder de Maduro, pero la detención de Amoroso podría generar un conflicto interno. Algunos de los altos mandos militares que han sido leales a Amoroso durante años podrían ver esto como una traición, lo que podría llevar a una división dentro del ejército. Si se produce una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, el régimen de Maduro se volvería aún más vulnerable. La posibilidad de que Amoroso intente huir del país antes de ser capturado también está sobre la mesa. Algunos informes sugieren que ya ha estado en contacto con aliados en el extranjero, buscando una vía de escape. Sin embargo, Maduro ha reforzado la seguridad en las fronteras y en los aeropuertos para evitar que Amoroso logre escapar. El régimen sabe que si Amoroso logra salir de Venezuela, podría usar su conocimiento para destruir lo que queda de la reputación internacional del chavismo. Las tensiones están en su punto más alto, y muchos se preguntan cómo terminará esta historia. ¿Logrará Maduro capturar a Elvis Amoroso antes de que revele sus secretos, o será Amoroso quien logre escapar y desmantelar al régimen desde el exterior? Lo que está claro es que el tiempo corre, y cada día que pasa sin una captura es un día más en el que Amoroso podría estar negociando con actores internacionales. A nivel interno, la población venezolana sigue esperando algún tipo de cambio. La crisis económica ha dejado a millones de personas en la pobreza extrema, y la represión política ha silenciado muchas voces que claman por una transición democrática. La captura de Amoroso, aunque centrada en la lucha por el poder dentro del chavismo, podría tener repercusiones importantes para el país en su conjunto. Si el régimen comienza a colapsar desde dentro, los venezolanos podrían ver una oportunidad para un cambio real, pero también existe el riesgo de un mayor caos y violencia. La orden de captura de Elvis Amoroso también ha hecho que algunos de los aliados internacionales de Maduro reconsideren su apoyo. Países como Cuba, Rusia y China, que han sido pilares de apoyo para el régimen chavista, están evaluando cómo este conflicto interno podría afectar sus intereses en Venezuela. Si la situación sigue escalando, es posible que algunos de estos aliados decidan distanciarse para proteger sus propios intereses económicos y geopolíticos. A medida que la situación se desarrolla, se espera que la presión internacional sobre el régimen de Maduro aumente. Las sanciones económicas podrían intensificarse,
y es posible que más países se unan a la condena contra las acciones del régimen. Al mismo tiempo, la comunidad internacional está trabajando en planes de contingencia para apoyar a la oposición y garantizar que, si el régimen colapsa, haya un camino hacia una transición ordenada y pacífica. El desenlace de esta situación es incierto. Si Maduro logra capturar a Elvis Amoroso, podría intentar silenciarlo para siempre y evitar que revele lo que sabe. Pero incluso si lo captura, el daño ya está hecho. La fractura dentro del régimen es evidente, y otros funcionarios cercanos a Maduro podrían empezar a cuestionar su lealtad. Nadie dentro del chavismo está a salvo, y la posibilidad de más traiciones internas es real. En este momento crítico, Venezuela sigue siendo un país atrapado en una crisis sin salida. La orden de captura de Elvis Amoroso es solo un síntoma más de un régimen que está luchando por mantenerse en pie, mientras enfrenta una creciente presión interna y externa. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro de Venezuela, y el mundo sigue observando con atención. Mientras tanto, las tensiones dentro del chavismo siguen aumentando. La traición y la desconfianza se han apoderado del régimen, y nadie está seguro de quién será el próximo en caer en desgracia. A medida que la paranoia se extiende, más funcionarios podrían decidir seguir el ejemplo de Amoroso y buscar formas de protegerse antes de que sea demasiado tarde. Esta purga interna podría desatar una serie de eventos que lleven al colapso del régimen de Maduro. En el plano económico, la crisis sigue empeorando. La población venezolana, que ya estaba sufriendo las consecuencias de años de mala gestión, ahora enfrenta una situación aún más precaria. La inflación sigue disparándose, y los recursos básicos son cada vez más difíciles de conseguir. En este contexto, la inestabilidad política solo agrava la situación. El pueblo venezolano está al límite, y muchos ven esta crisis como su última esperanza para un cambio real. El papel de la comunidad internacional será crucial en los próximos días. Las sanciones ya impuestas al régimen han debilitado considerablemente su capacidad de operar, pero aún no han sido suficientes para forzar un cambio de poder. Si Amoroso logra escapar y revelar los secretos del régimen, es probable que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para apoyar una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, el riesgo de una escalada de violencia sigue siendo alto. Si el régimen se siente acorralado, podría recurrir a medidas más drásticas para mantenerse en el poder. La posibilidad de un aumento en la represión y el uso de la fuerza contra manifestantes y opositores es real, y la comunidad internacional está monitoreando de cerca los acontecimientos para evitar una crisis humanitaria aún mayor. A nivel geopolítico, lo que está sucediendo en Venezuela tiene repercusiones que van más allá de sus fronteras. Los actores internacionales que han apoyado a Maduro, como Rusia y China, están preocupados por el impacto que la caída del régimen podría tener en sus intereses en la región. Si Amoroso logra escapar y socavar la posición de Maduro, estos países podrían verse obligados a reconsiderar su apoyo al régimen chavista. A medida que la orden de captura contra Elvis Amoroso sigue su curso, dentro del régimen de Maduro comienzan a intensificarse los rumores sobre una posible desbandada de altos funcionarios. La captura de alguien tan cercano al círculo de poder ha sembrado el miedo entre aquellos que, hasta ahora, habían apoyado incondicionalmente a Maduro. Se dice que en los pasillos del Palacio de Miraflores, la paranoia ha alcanzado un nivel sin precedentes. Maduro ya no confía en nadie, y eso está debilitando rápidamente la cohesión interna del chavismo. Las tensiones no solo se sienten en el seno del gobierno. En las calles de Venezuela, la gente observa con asombro cómo los propios líderes del régimen comienzan a caer víctimas de las mismas políticas represivas que durante años han aplicado a sus opositores. Para muchos venezolanos, la orden de captura contra Amoroso es un reflejo de la desesperación de un régimen que ve su fin acercarse. Maduro se ha quedado sin opciones, y ahora está recurriendo a medidas extremas para mantener el control. Mientras tanto, Elvis Amoroso sigue evitando ser capturado. Se especula que ha logrado escapar de la capital y que se está moviendo de un lugar a otro para evitar ser localizado por los agentes de seguridad. Sus movimientos son secretos, y las autoridades no han podido rastrear su paradero exacto, lo que ha frustrado los esfuerzos de Maduro para atraparlo. La incertidumbre sobre lo que Amoroso podría hacer si logra escapar del país ha desatado una ola de ansiedad en el régimen. Los aliados internacionales de Maduro, incluidos Rusia y Cuba, están comenzando a sentir el impacto de esta crisis. Aunque hasta ahora han mantenido su apoyo al régimen, las fracturas internas en el chavismo los han llevado a reconsiderar sus estrategias. Para estos países, el colapso del régimen de Maduro podría significar perder una importante base de operaciones e influencia en América Latina. El futuro de sus inversiones y alianzas estratégicas está en juego. Mientras tanto, en la comunidad internacional, los líderes siguen discutiendo posibles sanciones adicionales si la captura de Amoroso se lleva a cabo.
La presión sobre el régimen de Maduro sigue aumentando, y la posibilidad de una intervención internacional no está descartada. Organizaciones como la ONU y la OEA están cada vez más preocupadas por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y por lo que podría suceder si Maduro continúa con su política de represión interna. A medida que la situación se intensifica, el temor de una guerra interna dentro del chavismo se vuelve más real. Algunos de los altos mandos militares que han sido leales a Amoroso están comenzando a movilizarse en secreto. Se dice que han organizado reuniones clandestinas para discutir cómo podrían protegerse si la purga interna de Maduro sigue avanzando. Esta movilización clandestina podría desencadenar una fractura dentro del ejército, lo que podría poner fin al control militar que Maduro ha ejercido durante años. El pueblo venezolano, agotado por la crisis económica y la represión, sigue observando con escepticismo. Aunque muchos ven en esta fractura interna una oportunidad para un cambio, también saben que la caída de un régimen como el de Maduro no garantiza una transición rápida o pacífica. La historia reciente de Venezuela ha estado marcada por promesas de cambio que nunca llegaron, y la desconfianza hacia los líderes del país es profunda. Los próximos días serán cruciales. Si Elvis Amoroso logra escapar, podría desatar una ola de revelaciones que pongan en peligro no solo a Maduro, sino a todo su círculo más cercano. Se rumorea que Amoroso ha estado recopilando pruebas documentales sobre las operaciones más secretas del régimen, desde la corrupción hasta las violaciones de derechos humanos. Estas pruebas podrían ser su carta de negociación si logra ponerse a salvo fuera de Venezuela. Por otro lado, si es capturado, el régimen de Maduro podría intentar silenciarlo para siempre. Amoroso podría ser sometido a interrogatorios y presiones extremas para evitar que revele lo que sabe. Sin embargo, algunos analistas sugieren que Amoroso ya ha tomado precauciones, entregando parte de la información comprometida a terceros que estarían listos para publicarla en caso de que algo le suceda. Esto convierte a Amoroso en una bomba de tiempo para el régimen. En el ámbito internacional, el caso de Amoroso ha captado la atención de los medios de comunicación globales. Cada nuevo detalle sobre su paradero y las acciones de Maduro para capturarlo es analizado por expertos y periodistas. El régimen de Maduro está bajo un escrutinio cada vez mayor, y la presión para que respete los derechos humanos de sus opositores sigue aumentando. La comunidad internacional sabe que lo que suceda con Amoroso podría ser un indicador del futuro de Venezuela. La captura de Amoroso, si se produce, podría provocar una reacción en cadena dentro del régimen. Otros altos funcionarios, temiendo que sean los siguientes, podrían comenzar a desertar o a buscar alianzas con la oposición. Esta purga interna podría desatar una serie de traiciones y fracturas que debilitarían aún más la estructura del chavismo. A medida que la paranoia crece, es probable que el régimen se vuelva aún más inestable. En Caracas, las manifestaciones han comenzado a aumentar. Aunque el régimen sigue reprimiendo cualquier intento de movilización popular, los venezolanos están aprovechando la incertidumbre dentro del chavismo para expresar su descontento. El pueblo, que ha sufrido tanto bajo el régimen, ve en esta crisis una posible oportunidad para retomar las riendas de su futuro. Sin embargo, también saben que cualquier intento de transición será complicado y lleno de obstáculos. El conflicto entre Maduro y Amoroso ha reavivado las discusiones sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el futuro del país. Los militares han sido durante mucho tiempo un factor decisivo en la política venezolana, y su lealtad a Maduro ha sido clave para que el régimen se mantenga en el poder. Pero con Amoroso fuera de escena, algunos generales podrían empezar a cuestionar si es el momento de cambiar de bando para asegurar su propia supervivencia política. A nivel internacional, los aliados de la oposición venezolana están aprovechando este momento para intensificar sus esfuerzos diplomáticos. Países como Estados Unidos, Canadá y varios miembros de la Unión Europea han expresado su preocupación por la persecución de Amoroso y han advertido que nuevas sanciones podrían ser impuestas si el régimen continúa con sus políticas represivas. La comunidad internacional está preparada para aumentar la presión sobre Maduro en un intento de acelerar el fin del régimen. Las próximas semanas serán decisivas. Si el régimen de Maduro logra capturar a Amoroso, es probable que intenten controlar la narrativa y evitar que la información que él posee salga a la luz. Sin embargo, si Amoroso logra escapar y revelar lo que sabe, el régimen enfrentará una tormenta política que podría derrumbarlo desde dentro. En cualquier caso, Venezuela se enfrenta a un futuro incierto, y las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán repercusiones profundas y duraderas. El entorno de Elvis Amoroso ha comenzado a movilizarse rápidamente en un intento por protegerlo. Sus aliados, algunos de los cuales también forman parte del gobierno chavista, están intentando negociar con Maduro para evitar su captura. Sin embargo, el temor de Maduro a ser traicionado es más fuerte que nunca, y cualquier intento de salvar a Amoroso podría ser visto como un acto de deslealtad. El régimen está más paranoico que nunca, y esto está llevando a que Maduro actúe de manera más autoritaria.
En las calles, la gente sigue en estado de shock. La población ha visto cómo las figuras más cercanas a Maduro han sido desmanteladas o eliminadas, lo que ha generado más dudas sobre la estabilidad del régimen. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, con varios países expresando su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La detención de Amoroso podría ser el catalizador para una nueva ronda de sanciones o medidas diplomáticas. Mientras tanto, se rumorea que Amoroso ha estado buscando formas de huir del país antes de que sea capturado. Se dice que ha estado en contacto con diplomáticos de países extranjeros, buscando asilo en embajadas que puedan ofrecerle refugio seguro. Estas acciones desesperadas indican que Amoroso sabe que su tiempo se está agotando, y si no logra escapar, podría enfrentar consecuencias graves a manos del régimen de Maduro. En el seno del chavismo, la tensión sigue aumentando. Algunos de los altos funcionarios que alguna vez fueron leales a Maduro están comenzando a cuestionar su liderazgo. El hecho de que Maduro haya ordenado la captura de alguien tan cercano a él ha generado un clima de desconfianza. Nadie está seguro de quién será el siguiente en caer en desgracia. Las alianzas que han mantenido unido al régimen durante años están comenzando a desmoronarse, y la incertidumbre sobre el futuro está paralizando la toma de decisiones en el gobierno. Amoroso, por su parte, ha comenzado a dar señales de que está dispuesto a negociar con la comunidad internacional si logra escapar. Las fuentes cercanas a él aseguran que está dispuesto a revelar información clave sobre las operaciones del régimen en un intento de asegurar su seguridad fuera del país. Este tipo de revelaciones podría cambiar completamente el panorama político, debilitando aún más a Maduro y generando un caos interno en el chavismo. La comunidad internacional está preparada para actuar si Amoroso logra salir del país. Organismos como la ONU y la OEA están observando con atención, y algunos países ya han ofrecido su apoyo a Amoroso, en caso de que necesite asilo político. La captura de una figura tan clave dentro del régimen podría ser vista como un indicio de que el colapso del gobierno es inminente, lo que aumentaría la presión diplomática sobre Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos continúan enfrentando la crisis económica que ha devastado al país. Los efectos de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y el colapso de los servicios básicos siguen afectando a millones de personas. En este contexto, la inestabilidad política solo agrava la situación, y muchos ciudadanos temen que el país esté al borde de un conflicto aún mayor. La situación está en un punto crítico, y cualquier error de cálculo por parte del régimen o de sus opositores podría desencadenar una espiral de violencia. La captura de Amoroso, si llega a producirse, también podría tener repercusiones en las Fuerzas Armadas venezolanas. El ejército, que ha sido un pilar del poder de Maduro, está cada vez más dividido. Algunos altos mandos militares que han sido leales a Amoroso podrían ver su captura como una traición y podrían estar preparando su respuesta. Esta fractura interna dentro de las Fuerzas Armadas podría ser el factor decisivo que incline la balanza en contra de Maduro. El conflicto entre Maduro y Amoroso también ha abierto la puerta para que la oposición venezolana recupere fuerza. Líderes de la oposición han comenzado a organizar reuniones secretas, buscando formas de aprovechar la división dentro del chavismo. Aunque la oposición ha estado fragmentada los últimos años, este conflicto interno en el gobierno podría darles una oportunidad para unificar sus fuerzas y presionar por un cambio político. El papel de la comunidad internacional sigue siendo crucial. Los aliados de Maduro, como Rusia y China, están evaluando cuidadosamente la situación. Aunque han mantenido su apoyo al régimen hasta ahora, la inestabilidad interna podría hacer que reconsideren sus posturas. Si Amoroso logra escapar y revelar lo que sabe, podría cambiar la percepción internacional del régimen chavista y acelerar su colapso. A medida que la situación se intensifica, los venezolanos se encuentran atrapados en medio de una crisis política que parece no tener fin. El futuro del país es incierto, y muchos temen que la captura de Amoroso sea solo el comienzo de una nueva ola de represión. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca, esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Los próximos días serán decisivos para el futuro de Venezuela. Si Amoroso es capturado, el régimen de Maduro intentará silenciarlo antes de que pueda revelar lo que sabe. Pero incluso si logra escapar, el daño ya está hecho. La desconfianza dentro del chavismo ha alcanzado niveles sin precedentes, y la posibilidad de una purga interna es cada vez más real. Los aliados de Maduro están comenzando a buscar formas de protegerse, lo que podría desatar una ola de traiciones y deserciones. En este contexto, el pueblo venezolano sigue esperando un cambio. La población ha sufrido durante años las consecuencias de un régimen corrupto y autoritario, y aunque la captura de Amoroso podría generar una fractura dentro del chavismo, también podría desencadenar una mayor represión. La incertidumbre sigue siendo la constante en Venezuela, y el futuro del país depende de lo que suceda en los próximos días y semanas.
Amoroso, por su parte, está tomando todas las precauciones necesarias para evitar ser capturado. Se dice que ha cambiado de escondite varias veces, moviéndose de un lugar a otro para evitar que las fuerzas de seguridad lo rastreen. Sus movimientos son secretos, y solo unos pocos de sus aliados más cercanos conocen su paradero. Pero incluso con todas estas precauciones, Amoroso sabe que su margen de maniobra es cada vez más estrecho. Mientras tanto, en Caracas, las manifestaciones en contra del régimen siguen aumentando. Los venezolanos, agotados por la crisis, están utilizando esta fractura interna dentro del chavismo para expresar su descontento. Aunque las fuerzas de seguridad siguen reprimiendo las protestas, el descontento popular es más fuerte que nunca. El pueblo venezolano está decidido a luchar por un cambio, pero también sabe que el camino hacia la democracia será largo y lleno de obstáculos. Por un lado, Elvis Amoroso ha logrado ganar tiempo. Sus movimientos siguen siendo sigilosos, y hasta ahora, ha evitado ser capturado por las fuerzas de seguridad leales a Maduro. Amoroso, quien fue durante años uno de los hombres de mayor confianza dentro del chavismo, ha movilizado sus propios contactos dentro y fuera de Venezuela para protegerse de la creciente presión. Las redes de poder dentro del régimen se están desgastando, y cada vez más figuras cercanas al chavismo están buscando maneras de salvarse a sí mismas antes de que el barco se hunda definitivamente. A medida que los días pasan, se han comenzado a filtrar más detalles sobre lo que Amoroso sabe. Según fuentes cercanas a la situación, Amoroso tiene pruebas contundentes sobre la corrupción generalizada que ha permitido a Maduro y a sus aliados mantenerse en el poder durante tantos años. Estas pruebas incluyen detalles sobre transacciones financieras ilegales, cuentas ocultas en el extranjero y la manipulación de recursos del Estado para mantener el control político. Se dice que Amoroso está dispuesto a compartir esta información si su vida sigue en peligro, lo que ha aumentado la preocupación dentro del régimen. Por otro lado, Maduro sigue en una posición cada vez más complicada. El hecho de que no haya logrado capturar a Amoroso rápidamente ha sido percibido como una señal de debilidad dentro de su propio círculo de poder. Muchos de los altos mandos que antes le eran leales ahora se preguntan si Maduro sigue siendo capaz de controlar la situación. Las deserciones dentro del chavismo ya han comenzado, y varios funcionarios clave han decidido alejarse de Maduro para evitar ser arrastrados por su caída. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca. Los informes sobre la orden de captura de Amoroso han llegado a oídos de organizaciones de derechos humanos, que temen que el régimen de Maduro esté a punto de entrar en una fase aún más represiva. Países como Estados Unidos, Canadá y varios miembros de la Unión Europea han emitido advertencias a Maduro, advirtiendo que cualquier intento de silenciar a Amoroso podría desencadenar nuevas sanciones económicas y políticas. La presión sobre el régimen sigue creciendo, y la ventana para una salida negociada parece estar cerrándose. Sin embargo, la captura de Amoroso sigue siendo un objetivo prioritario para Maduro. El presidente venezolano sabe que mientras Amoroso esté libre, la amenaza de que revele lo que sabe sigue siendo real. Por esta razón, Maduro ha ordenado intensificar la búsqueda, movilizando no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a sus contactos en el extranjero para asegurarse de que Amoroso no escape de Venezuela. El régimen está dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar que esta información llegue a manos de la comunidad internacional. Mientras tanto, dentro de Venezuela, el pueblo sigue observando con incertidumbre. La orden de captura de Amoroso ha sido vista por muchos como una señal de que el régimen de Maduro está en su fase final. Los venezolanos, que han sufrido años de represión y crisis económica, ahora ven en esta fractura del chavismo una oportunidad para que finalmente se produzca un cambio. Las protestas han comenzado a ganar fuerza en algunas partes del país, y la gente está exigiendo una salida de Maduro y el fin de su régimen. En este contexto, la figura de Elvis Amoroso ha adquirido una nueva dimensión. Aunque durante años fue visto como parte del aparato represivo chavista, ahora se ha convertido en una especie de símbolo de resistencia para aquellos que buscan un cambio en Venezuela. Si Amoroso logra evitar su captura y revelar lo que sabe, podría ser el golpe final para el régimen de Maduro, pero también podría convertirse en un factor de inestabilidad si decide negociar su salida del país sin revelar la información que posee. Las semanas que vienen serán cruciales para el futuro de Venezuela. Si Maduro logra capturar a Amoroso, es posible que intente silenciarlo para siempre, eliminando cualquier amenaza de que sus secretos sean revelados. Sin embargo, si Amoroso logra escapar y negociar con actores internacionales, el régimen de Maduro podría enfrentarse a una tormenta política y legal de la que le será difícil recuperarse. La información que posee Amoroso podría ser la clave para desmantelar el sistema de corrupción que ha sostenido al chavismo durante décadas. En el ámbito militar, las tensiones también son palpables. Algunos altos mandos que eran leales a Amoroso están comenzando a dudar de su apoyo a Maduro.
La lealtad dentro de las Fuerzas Armadas siempre ha sido un pilar fundamental para la supervivencia del régimen chavista, pero esta fractura podría debilitar gravemente ese pilar. Si el ejército comienza a dividirse, el control de Maduro sobre el país se erosionará rápidamente, lo que podría llevar a un colapso total del régimen en cuestión de semanas. Mientras tanto, la oposición política en Venezuela sigue reorganizándose. Los líderes opositores, que habían estado en gran parte marginados durante los últimos años debido a la represión y las divisiones internas, ven en esta crisis una oportunidad para volver al primer plano. La figura de Amoroso podría ser clave para unir a la oposición y forjar una coalición más fuerte que pueda enfrentarse al chavismo en las calles y en el ámbito internacional. En este punto, el desenlace de la situación sigue siendo incierto. Maduro está en una encrucijada, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar su caída. Si decide intensificar la represión, corre el riesgo de provocar una reacción internacional más severa, que podría incluir sanciones adicionales y el aislamiento completo de Venezuela en la escena global. Si opta por negociar, podría salvar su régimen temporalmente, pero a costa de revelar los secretos que Amoroso conoce, lo que debilitaría su posición a largo plazo. Las posibilidades de una salida negociada parecen cada vez más remotas. Maduro ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para mantenerse en el poder, y no parece probable que ceda ante la presión interna o internacional. Sin embargo, la crisis que enfrenta ahora es diferente a todas las anteriores. El conflicto con Amoroso ha expuesto las profundas divisiones dentro del chavismo, y muchos dentro de su propio círculo están comenzando a preguntarse si seguir apoyando a Maduro es la mejor opción para su supervivencia política. El futuro de Venezuela está en juego, y los actores globales saben que cualquier decisión que tomen tendrá repercusiones de largo alcance. En las calles, el pueblo venezolano sigue esperando. Los años de represión, corrupción y crisis económica han dejado profundas cicatrices en la población, y muchos se preguntan si alguna vez verán un cambio real. La captura de Amoroso, o su huida, podría ser un punto de inflexión, pero el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Los próximos días serán decisivos, y el desenlace de esta situación marcará el rumbo del país en los próximos años. Finalmente, lo que está en juego no es solo el futuro de Elvis Amoroso o de Nicolás Maduro, sino el destino de todo un país. Venezuela está en un momento crítico de su historia, y la forma en que se resuelva este conflicto tendrá repercusiones no solo para los venezolanos, sino también para toda la región y más allá. La comunidad internacional, la oposición y el propio pueblo venezolano están observando con atención, esperando a ver cómo se desarrolla el desenlace de esta historia que ha captado la atención del mundo entero.